jornada de las jornadas transpersonales y vamos a tener la suerte de escuchar a Pablo Beneyto, que es uno de los principales especialistas a nivel mundial, diría yo, sobre Ibn Arabi, que tiene un currículum académico y una trayectoria vital impresionante. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Murcia y está especializado, islamólogo especializado en sufismo, y no solamente es que tenga como una capacidad extraordinaria de comprender Ibn Arabi, el sufismo y el islam en general desde una perspectiva académica, sino que ya veréis que su forma de comunicar y de transmitir es también la de una persona presente y de corazón. Y para mí, cuando se juntan los dos mundos y está como esta capacidad extraordinaria en lo intelectual, con su erudición, que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Es como en estos ámbitos, es como que lo sabe todo y a la vez lo es capaz de contarlo pues de una manera que nos conecta un poco y que nos abre el corazón. Y entonces yo creo que es muy relevante el tema que nos trae, el ego condicionado versus el yo transpersonal en Ibn Arabi, que de alguna manera ha sido el tema que ha estado sobrevolando en la mayoría de las charlas que hemos visto, como esta doble naturaleza o esta doble condición en que se juntan lo relativo con lo absoluto, en lo humano, el ego condicionado y el yo transpersonal. Entonces nos va a dar su visión, ¿no?, respecto a cómo lo ve o cómo lo vive Ibn Arabi. Así que venga, pues ya sin más, hemos cerrado las puertas. Vamos a tener, ya veréis, los que no los conozcáis, os va a encantar, yo creo, escuchar a Pablo Beneyto. Gracias. Gracias, Rafa, por tus amables palabras y gracias a todos los miembros de la organización por invitarme a un encuentro tan inspirador, tan cordial. Es una delicia estar aquí con vosotros. Y voy a comenzar contándoos una conversación. Estaban dos conversando y uno le preguntó al otro: oye, ¿y tú y yo quiénes somos? Y este sugirió: pregúntale a él. Entonces él respondió: nosotros somos pronombres personales. Y en esa broma, que me parece que tomo de algún autor conocido, ¿no? Me suena, Rafa, esto de los pronombres de algún escrito tuyo. Sí. Nos introduce a una de las perspectivas que vamos a abordar en esta presentación relativa al pensamiento de Ibn Arabi. Nos introduce en la perspectiva de los nombres divinos. Para Ibn Arabi, los pronombres personales son nombres divinos. ¿Sí? ¿Así? ¿Mejor ahí? Bien, decía que esta introducción con los pronombres de los que vamos a tratar nos remite al hecho de que para Ibn Arabi los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, son nombres divinos que expresan otras tantas presencias de la divinidad, articulando sus modos teofánicos en la existencia. Entonces volveremos sobre ese tema, y ese tema, como vemos en el título, ese ego condicionado en árabe. Naturalmente hay un pronombre para decir yo, que es ana. No hay esta distinción entre ego y yo, que en este contexto parecía sugerente. Y sí que hay una clara distinción entre el yo condicionado, el yo coloreado, y sin embargo un yo con mayúscula, que es un yo liberado de la identificación con las limitaciones y por tanto un yo abierto a su condición esencial, que participa de lo absoluto. Esta preposición versus no quiere significar solo en contraposición a o contra, sino en el sentido en que Mardilla ha tratado la etimología de este entorno de la palabra verso, ¿verdad? Implica una cierta circularidad y sobre todo un movimiento hacia, ¿verdad? Es del yo condicionado al yo, digamos, incondicionado, si podemos concebirlo, y en ese sentido transpersonal, en los dos sentidos en que hemos estado escuchando en sucesivas ponencias la vivencia de esta partícula trans, comprendida tanto como a través de
y también más allá de, ¿verdad? En esos dos sentidos. Y este versus, tanto en contraposición como en movimiento, que necesariamente cuando pensamos en la obra de Ibn Arabi nos remite a un movimiento circular. Para Ibn Arabi todo el movimiento de la existencia, el movimiento interior y por tanto las representaciones simbólicas que nos podamos hacer de la realidad participan de este movimiento circular, que podemos concebir simbolizado por un círculo. En este caso podemos pensar en el símbolo gráfico de la letra Nun, esa N árabe que es un semicírculo que tiene en el centro superior un puntito. Y Ibn Arabi la interpreta siempre como expresión del semicírculo de la manifestación versus el semicírculo de lo invisible, de lo no manifestado. Esta es la letra que precisamente caracteriza el pronombre yo en árabe, que se dice ana, y que se escribe con un alif y una nun, y el alif es aquella letra misteriosa porque es la letra de la que todas proceden, que sin embargo desde cierta perspectiva no es una letra y además es impronunciable por sí misma, solo se articula a través de otros signos. Entonces es símbolo a la par de la unidad de la cual toda cifra procede, pero también es símbolo de la unidad que trasciende el ámbito de las cifras, ¿verdad? Del uno incomparable, de lo absolutamente incondicionado. Bien, pues ese alif con esa nun que están en el pronombre yo se simbolizan también con frecuencia como el cálamo y el tintero, ¿verdad? Entonces el principio que con la tinta de este tintero de la receptividad es el que traza los nombres de todas las cosas. Y aquí entramos justamente en este dominio de los nombres porque la ciencia, como intentaré compartir, la ciencia de la psicología en la tradición islámica en general, pero en particular sufí, está íntimamente ligada a esa ciencia que caracteriza esencialmente la singularidad del ser humano en la creación, que es la ciencia de los nombres. En el Corán, cuando se habla de la creación de Adán, pues es muy conocido ese episodio en que precisamente la palabra divina manifiesta: hemos enseñado a Adán la ciencia de todos los nombres. Si ponemos esa idea en conjunción con esa imagen de la creación del ser humano a semejanza de la realidad divina, pues empezamos a configurar el ámbito de representaciones que nos permiten pensar, intuir el alcance de la concepción de una psicología en el sufismo. Antes de entrar en ese dominio, en la perspectiva que tiene Ibn Arabi de la andadura en la interioridad y de los procesos de realización en su vínculo con la ciencia de los nombres, vamos primero brevemente a evocar algunos referentes mayores de la tradición sufí cuando se aborda el tema de la psicología. Hay varias líneas posibles de concebir trabajos, digamos, psicológicos en el sufismo. Uno de ellos muy clásico es esa representación de sucesivos estadios anímicos que nos remiten a un concepto clave para entender el yo, la mismidad, la naturaleza de la individualidad humana, que es el concepto de nafs. Nafs, que también empieza con esa N de la circularidad. Nafs significa, digamos, alma, a menudo yo, puede ser mismidad. Si yo digo ana nafsi, yo en mí mismo, mi propio nafs, entonces ahí se asemeja a la otra palabra para significar la mismidad, que es aini, mi entidad. Por tanto, yo mismo, ana aini. ¿De acuerdo? Está en este proceso, podríamos referirnos a grados sucesivos, pero detengámonos en la palabra nafs. Se escribe igual e inmediatamente remite en árabe a la palabra nafas, que es hálito, aliento. Entonces aquí vemos el mismo trasfondo de una imagen original neumática relativa al aire, a la respiración, que encontramos en el otro término tan importante para
en este contexto, que es la palabra ruh, espíritu, que a su vez está relacionado con rih, viento. En general viene de una raíz léxica que fundamentalmente evoca la imagen concreta del aire, en particular esa brisa suave que se alza al atardecer. Entonces es otra imagen neumática, ¿de acuerdo? Así que los diferentes términos clave para referirse al mundo anímico, que podríamos, pensando en el modo en que lo aborda Ibn Arabi, considerar intermedio, y al mundo del espíritu como una instancia más alta. En cualquier caso, estamos hablando de un aire sutil, ¿verdad? De una imagen neumática, como es también propio de tantos términos en otras lenguas, asimismo en las indoeuropeas, ¿verdad? Así que esa relación del principio sutil de la interioridad con la imagen del aire. Bien, cuando los sufíes presentan tentativas de clasificación de los sucesivos estadios en la andadura del crecimiento interior, proponen con términos coránicos, como casi toda propuesta de clasificación, de hermenéutica de la realidad en el sufismo está vinculada a su vez a la palabra del Corán vivida como palabra viva, inspiradora, y en este caso estos estadios nos remiten a otros tantos términos coránicos. El primero de ellos remite a ese verso en que se habla de an-nafs al-ammara. Entonces, naturalmente vamos a empezar por unos estadios que vienen a coincidir con una visión presentada en términos generalmente muy negativos del dominio de lo egoico y con en fin, propiamente en el ámbito del egoísmo y de la experiencia egoica. No obstante, ya desde el principio quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, en particular en Ibn Arabi, vamos a tener que guardar una perspectiva, o digamos diversas perspectivas, porque su pensamiento se presenta de un modo que yo llamo multiperspectivismo, o simplemente perspectivismo, para entender que ninguna de las visiones que vayamos a dar está completa sin el contraste dinámico de otra serie de percepciones que acompañan el movimiento de la conciencia y de la percepción de la realidad. Bien, en este sentido, si muy brevemente vamos a repasar estos estadios, primero querría decir que esta manera de abordar la psicología de los estadios no predomina en absoluto en los escritos de Ibn Arabi. Apenas aflora de esta manera clásica, vamos a decir un poco de manual, que nos encontramos en otras obras de sufismo, que inmediatamente al tratar de psicología remiten a esta terminología. En Ibn Arabi vamos a encontrar otras maneras de relacionarse con ese ámbito. En todo caso, uno de los términos primeros que Ibn Arabi desarrolla en sus escritos abundantemente es la idea del hálito del misericordioso, del todo compasivo. Nafas ar-Rahman. Y esta idea es fundamental precisamente en ese movimiento del deseo creador, de ese amor al que nos ha introducido Mardilla en su ponencia, citando aquel hadiz del tesoro escondido, ¿verdad?, en virtud del cual el uno sin relación, incomparable, más allá de todo, al mismo tiempo se va a manifestar en su deseo, en su amor por darse a conocer. Y entonces se establece esa relación dialógica entre el uno oculto y el uno manifestado, que a su vez va a ser el lugar donde Dios se da a conocer y en definitiva se conoce a sí mismo. Y desde esa unidad va a manifestar la infinita diversidad de todos los aspectos de sus nombres infinitos en una permanente renovación de su manifestación teofánica, en todas las formas que podamos concebir de la existencia, en todas las representaciones, en todas las concreciones. Entonces, nuevamente, otro tema en el que se ha insistido mucho es en la necesidad de conciliar los opuestos y, en particular, el aspecto de la inmanencia y de la trascendencia, ¿verdad?, y de la interioridad y la exterioridad, de la ocultación y la manifestación. Esta es una constante de Ibn Arabi
a quien gratamente he sentido muy presente en este encuentro, porque he observado que muchos ponentes lo evocaban entre esos grandes referentes tradicionales que nos permiten pensar la psicología transpersonal, cuyas líneas maestras, yo diría, se encuentran, de hecho, al menos de modo latente, en su obra, de manera que cuanto voy escuchando en este encuentro, pues resuena con modos de expresión en que Ibn Arabi va abordando los distintos misterios de la realidad. Bien, decía que entonces ese hálito es el modo en que el yo divino no manifestado se cobra expresión y va por esa expansión de ese hálito a través de una suerte de garganta cósmica simbólica. En esa garganta del cosmos se van articulando este hálito primordial sin forma, sin color, sin articulación particular, va adoptando la forma de los puntos de articulación de las letras del alfabeto simbólico, ¿no? En este caso como alfabeto de referencia simbólico el árabe, y entonces eso va generando, va convocando a la existencia, a la infinidad de los seres que podamos conocer, ¿verdad? En ese sentido, todos los seres existentes, todo aquello que podemos concebir como individualizable en cualquier dominio, en cualquier dimensión, es palabra divina, y en ese mismo sentido, en esta cosmovisión, es nombre divino. Porque si bien conocemos esa doctrina en el sufismo, esa doctrina islámica de los 99 nombres divinos como matrices simbólicas de toda multiplicidad de aspectos del ser, en realidad nos recuerda Ibn Arabi con frecuencia, los nombres de Dios son infinitos, son incontables. Desde cierta perspectiva podríamos decir que no hay concreción de la teofanía en lugar alguno de manifestación del cosmos y en todos los tiempos y lugares que no sea expresión de un nombre divino, e incluso podríamos decir que no sea, desde otra perspectiva, nombre divino haciéndose presente en modo teofánico. Así que fíjense que, en cierto modo aquí, como Ibn Arabi nos brinda esa imagen de la asamblea de los nombres, hay un parlamento de los nombres en el plano inteligible, y se encuentran y debaten y discuten, incluso pugnan por manifestarse, y he aquí otra asamblea presente reflejando esa condición prototípica de la reunión de los nombres, que es la reunión de todos los presentes. Entonces, una manera de contemplarnos, de considerar nuestra individualidad y nuestra presencia es en virtud de su realidad última interior, que es su condición de nombre divino. Otra perspectiva, ¿verdad? Volvamos al nafas. Tenemos este hálito del todo compasivo y hay otra instancia en la que el término nafs es muy importante, que es la idea del alma universal, ¿verdad? Común a la tradición neoplatónica, uno de los términos, porque Ibn Arabi se hace eco de todos los lenguajes de su tiempo en las diversas disciplinas, siempre reinterpretándolos desde ese perspectivismo que estamos compartiendo. Y entonces pensemos que, por principio, cualquier alma, cualquier dominio del ser individual u otro que llamemos alma, implica una participación en un modo de expresión de ese alma universal, que en definitiva es la realidad inclusiva de toda alma. Esto es por conferirle al término nafs todo su potencial dinámico, toda su fuerza expresiva y toda la dignidad que el término merece, ¿verdad? Cuando hablamos entonces del yo, de la mismidad, del alma, estamos hablando, como siempre en términos de Ibn Arabi, estamos hablando de nombres divinos, estamos hablando de expresiones plenas del ser. Que consideremos ahora esas expresiones desde otras perspectivas que nos planteen presencias percibidas como limitaciones, como condicionamiento, eso pertenece a otro orden del discurso, al que vamos ahora. Y entonces vemos que el primer estadio que suelen describir
Los textos relativos a la psicología sufí es el de ese alma ammara, que es de amr, que es que ordena, y además precisa el Corán el mal. Está directamente implicada esta condición anímica con una identificación con una naturaleza, digamos, malévola respecto, ¿no?, identificada con el egoísmo, con la arrogancia, con todas las cualidades indeseables que podamos imaginar. Entonces, ese sería el estadio en que se encuentra cualquier persona que, digamos, no trabaje la visión de sí, que no se conozca, que no haga ese viaje interior para conocerse y liberarse de ese condicionamiento que, en este modo extremo, se manifiesta en la forma de cualidades percibidas como negativas o indeseables. No obstante, Ibn Arabi, en esa circularidad, a todo le da la vuelta, ¿verdad? Entonces nos podemos encontrar otras lecturas incluso de los términos que parecen más claros. De repente nos encontramos una lectura que nos cambia radicalmente la perspectiva. Pero en estos términos, en esta interpretación clásica, este alma, este yo profundamente identificado con sus pasiones elementales egoicas, pues puede en algún momento recibir una luz de inspiración, sentir una necesidad, ser orientado por el anhelo interno, y entonces pasa a un segundo estadio en el que se inicia un cierto grado de liberación, de desidentificación respecto a este grado, y ahí hablaríamos entonces del alma lawama, el alma que desarrolla una conciencia autocrítica, que se mira y toma conciencia de su precariedad, de su identificación con todas estas cualidades vividas, percibidas negativamente, y entonces inicia un camino de autocrítica y de, digamos, purificación, con la tentativa de liberarse del apego a esas tendencias primarias, ¿verdad? No obstante, el término lawama, el laum, que significa crítica, censura, va a ser también un término utilizado para referirse a la más alta categoría de los espirituales, ¿verdad?, los malamis. Entonces, eso podemos tal vez visitarlo después como idea. Digamos que en todo término, en Ibn Arabi hay una dinámica, en toda gradación hay también una apertura y no una fijación, ¿verdad? No, la manera en que cada alma, en que cada ser humano va a recorrer las diversas propuestas simbólicas de escalas de ascensión o de caminos de la andadura a través de las estaciones está abierta porque la creación incesantemente renovada siempre puede manifestarse de modos insospechados, imprevisibles, ¿verdad? Bien, el caso es que después de este alma autocrítica, que entonces tiene una visión una percepción negativa de sí misma, se percibe como carencia, se percibe como pasión oscura, entonces esto podría significar aquel momento al que se refiere Sulami, cuando en uno de sus escritos viene a decir que hasta que un ser humano no ha tomado conciencia de que todas sus aspiraciones son pura vanidad, de que todos sus actos son pura hipocresía y de que todas sus obras son expresión de la falsedad y la precariedad de su estado, pues no ha empezado verdaderamente el camino. La frase es intensa, ¿verdad?, porque no deja títere con cabeza, es decir, que obras, aspiraciones, pretensiones, todas ellas son netamente son todos netamente aspectos del autoengaño. Entonces, el alma lawama cobra conciencia de su autoengaño y de su identificación. En ese sentido, está viviendo alquímicamente, porque es una experiencia sin duda dolorosa, sentirse expresión de esa dualitud, estar roto entre los contrastes, percibir la falsedad de toda tentativa siquiera de esforzarse al respecto. O sea, la propia voluntad
se pone en cuestión y aparece como pretensión. En definitiva, un estadio difícil para el alma, ¿verdad?, que viene después, en esta presentación, seguida por el estadio que se llama el alma inspirada. Aquí ya respiramos, ¿verdad?, porque este ilham que acompaña al alma mulhama ya le brinda el sabor y la experiencia de una orientación que le permite discernir entre lo que se presenta como armónico, como unitivo, aquello que está encaminado y que tiene el sabor y la presencia del bien y el trasfondo de la unidad en la armonía, y aquello que no, ¿verdad? Entonces, en esta dualitud, el alma inspirada recibe precisamente esa orientación que es la inspiración, en ausencia de lo cual el alma está necesariamente sujeta al efecto desgarrador de la visión negativa de sí misma. Bien, a ese alma inspirada sucede en estas clasificaciones un estadio que se llama an-nafs al-mutma'inna. Y esta es algo así como el alma serena, el alma sosegada, y aquí viene entonces una quietud que se puede explicar precisamente cómo se puede estar sereno en el dominio de la existencia, caracterizado precisamente por el contraste entre las oposiciones, en la multiplicidad, en la dualitud, aunque se reciba la inspiración de una orientación hacia la unidad integradora. ¿Cómo puede el alma descansar? Pues entiendo en la lectura de los textos clásicos que es precisamente porque el alma aquí ha integrado los opuestos. Entonces no solo recibe la inspiración que le permite sentirse providencialmente guiada en ese viaje incesante de retorno hacia su propia unidad esencial, sino que además, integrando los opuestos, está en paz. No acaba ahí este viaje de realización, sino que hay un estadio ulterior que recibe el bellísimo nombre del alma radia mardilla, el nombre que tiene nuestra amiga y anterior ponente, Mardilla, en dos modalidades, participio activo y participio pasivo. El alma que satisface y está satisfecha. Se puede interpretar como estadios sucesivos, como la conjunción de dos aspectos activo-pasivo de ese otro estadio. Entonces aquí nos encontramos con que la integración del yo va acompañada también por ese término rida, la satisfacción de la realidad, de la realidad como absoluto de Dios, con ese alma particular, con esa singularidad de uno de sus nombres, y al mismo tiempo de este ser humano con la realidad divina y con su propia naturaleza en tanto que singularidad del proceso creativo de la realidad. Entonces, bellísimo estadio, ¿verdad? Solo mencionarlo, el alma satisfecha y satisfacedora, pues nos llena de satisfacción contemplar ese horizonte de integración. Algunos autores continúan y nos hablan después del alma completa, Cámila, en referencia, en alusión a esa naturaleza primordial del ser humano que constituye el horizonte de cualquier representación del desarrollo humano, que es el concepto en Ibn Arabi, con otros términos o con el mismo en otros autores, del ser humano completo, al-insan al-kamil. Ser humano completo, que es una realidad primordial vinculada al misterio original de la llamada luz muhammadí o realidad muhammadí, es decir, la realidad humana que precede, de la que dimana toda creación, que precede a todo lo existente y que al mismo tiempo tiene esa naturaleza inclusiva. Pues bien, el horizonte de realización humana también es ese retorno al prototipo del ser humano completo. Entonces, aquí podemos evocar que el hecho de que, al que ahora volveremos desde otro lugar, de que este viaje del yo condicionado al yo como plenitud, al yo
que, digamos, identificado con este ser humano completo primordial, es un viaje circular y es un viaje que traspasa también, porque es un viaje de ida y vuelta, al ser un viaje circular en la letra Nun de Ana, nos remite a varias instancias simbólicas. Por un lado, a ese versículo coránico en el que Dios dice Inni ana Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni, o fa'buduni, hay dos versiones. Y se repite el pronombre yo hasta 5 veces en términos de yoidad divina, que así podemos referirnos la yoidad, dicho así suena raro en castellano, ¿verdad? Utilizaríamos otros nombres, pero para simplificarlo, la elidad, la condición de ser él, de ser hu, de ser el pronombre hu, o de ser yo, de ser el pronombre ana. Aquí este yo original divino que se manifiesta, ¿verdad? No hay Dios sino yo. Por tanto, confiriendo al término yo toda su altura, toda su máxima dignidad posible, la condición de ser uno de los nombres que designa la suprema realidad divina o del ser, o como queramos concebirla, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, y hay personas que no son particularmente afines a los lenguajes teístas, pues en Ibn Arabi siempre aparece la referencia a Dios por uno de sus nombres, que es el nombre al-Haq, la realidad, la verdad, y que es también la realidad a partir de la cual todo cobra existencia como Halq, como creación y por tanto en el dominio de la multiplicidad y de la separación. Bien, ahí hemos visto esa perspectiva de los estadios y digo que no es muy dado Ibn Arabi a recurrir a esa particular progresión, sino que más bien nos abre a otras dinámicas con otra forma de apertura que ahora veremos relativo a los nombres. Antes que eso, comentar que hay otra importantísima, vamos a decir, psicología en el sufismo, que es aquella que nos habla de los centros sutiles, fundamentalmente vinculada a modos de sufismo que emergen y prosperan más en Asia Central y en tierras orientales más que en las occidentales, y que nos remiten a esos centros sutiles llamados lataif, en singular latifa. Entonces cada centro sutil implica un tipo de consciencia, un tipo de modalidad de la consciencia, de ese cuerpo de luces que se presenta en la antropología espiritual del sufismo, ¿verdad? Entonces aquí, antes que hablar más de este fenómeno de las latifas relacionadas con un cromatismo particular y claro, entonces la psicología entendida como aquel proceso de desarrollo en que la persona, a través de una serie de vivencias, de prácticas, por el ejercicio de la concentración espiritual, etcétera, va acompañando el proceso en que los centros sutiles se van despertando y las cualidades relacionadas con el despertar de esos centros pues van aflorando en la conciencia y la realidad individual. Entonces hay otra psicología vinculada con la ciencia de los colores, con estas latifas afines, en cierto modo, no son lo mismo, pero desde luego guardan evidente afinidad con el mundo de los chakras en las tradiciones de la India. Entonces así podemos tal vez fácilmente, aunque tienen otras ubicaciones que además no son propiamente ubicaciones físicas, sino más bien ubicaciones de naturaleza espiritual y simbólica en ese cuerpo de luces. Y al mencionar el cuerpo de luces, quisiera incidir en la importancia que tiene para Ibn Arabi el hecho de que cualquiera que sea el lenguaje de representaciones con que clasifiquemos estadios del ser, por ejemplo, cuando con esa división tripartita clásica hablamos de el dominio del cuerpo como dominio de las realidades más densas, eso del mundo de la manifestación corporal más formalizado, más denso, digamos más oscuro, en un contraste más metafórico que otra cosa, y lo contraponemos entonces al dominio intermedio del alma, de la imaginación, del ángel, que implica una corporeidad sutil en modo imaginal, y que sería el lugar en que se reúne lo puramente sensible del mundo del cuerpo con lo puramente inteligible del siguiente plano, que sería el plano del espíritu y por tanto el plano más liberado de la forma y
y en ese sentido el más sutil, ¿verdad? Bien, cuando se nos plantea la metodología de representarnos nuestra experiencia de lo real desde esa terminología, por ejemplo, pues al mismo tiempo Ibn Arabi siempre nos va a recordar que, bien, usamos esos términos, me permito decirlo con mis palabras, claro que como cualquier otro término son términos relativos, y hay que mantener en la conciencia otra perspectiva, y es que cualquier división que hagamos estamos siempre hablando de una realidad única y en realidad de un continuo. De manera que, si bien distinguimos modos de percibir, vivir la realidad en diversas dimensiones sucesivas, en realidad estamos hablando siempre de la misma realidad en grados relativos a modalidades de manifestación y de percepción, pero que constituyen un continuo. Es decir, no hay algo así como esto es cuerpo hasta aquí, a partir de aquí es alma y a partir de aquí es espíritu, ¿verdad? Esas transiciones son simbólicas y cuando hablamos del cuerpo estamos necesariamente hablando del espíritu y del alma según cuál sea la modalidad de percepción, el grado en que esté actualizándose la conciencia, el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que para Ibn Arabi es clarísimo que estamos en un mundo de representaciones, poblado y lleno de vida gracias al hecho de que todos los seres son manifestación de los nombres, efectos de los nombres divinos, y son efectos vivos, presentes, articulando una infinidad de relaciones y de interacciones creativas, y esa vida de esas interacciones pues nos propone un horizonte de experiencia y de conocimiento infinito y que se articula de tantas maneras con maravillosa afinidad inteligible que nos permite compartir experiencias, reconocernos los unos en los otros, comunicarnos a través de una diversidad enorme de lenguajes, tener experiencias cognitivas y de todo tipo, con toda esa pluralidad infinita de los seres, en fin, un horizonte vastísimo de representaciones que para Ibn Arabi en última instancia son siempre imaginales. Porque esa dimensión intermedia en la que se encuentran, confluyen los opuestos, lo inteligible y lo sensible, es la propia naturaleza de lo que llamamos alma, del nafs, y por tanto del yo, como expresión en ese tránsito circular, como expresión del yo, de la realidad simbolizada como ese punto central del círculo, y del yo en su despliegue infinito de manifestaciones, simbolizado por ese movimiento circular incesante que constituye el círculo o la esfera, si lo miramos tridimensionalmente. Bien, entonces quería apuntar con eso a que desde esta óptica los pronombres personales tienen una enorme dignidad. Por un lado, podríamos decir, bueno, pero son simples realidades gramaticales. No, son el lenguaje mismo constitutivo del ser. Podemos pensar ese lenguaje constitutivo de la manifestación, como hace Ibn Arabi, como el lenguaje de los números, que nos brindan todas las relaciones posibles, inteligibles y perceptibles, de proporción, de onda, de resonancia, de distribución, de organización de todos los seres concebibles. Podemos pensarlo simbólicamente como el mundo de las letras, que Ibn Arabi considera una comunidad viva. Así que tenemos que ampliar nuestro concepto de lo que está vivo, porque estamos hablando de una vida absolutamente integradora y no ya de una abstracción, ¿vale? No hablamos de un atributo abstracto, sino de la percepción que Ibn Arabi evoca tan a menudo, de contemplar cómo todos los seres, todo lo que podemos singularizar como seres en la percepción, está vivo y tiene su propio lenguaje. Esto es importante para abrirse a considerar el yo de una manera más dinámica, en una mayor interacción, no solo con los seres que ciertas representaciones deciden considerar vivos frente a otros, sino con la totalidad de los seres, como expresión de la vida esencial que caracteriza al ser. Bien, y decía entonces esta dignidad de los pronombres, porque cuando para Ibn Arabi el viaje del conocimiento y del amor es también un viaje hermenéutico. Yo digo que es un hermenauta,
en el sentido de que es el viajero de la incesante interpretación amorosa de los signos de todos los nombres interactuando en el cosmos. Entonces hay un vitalismo y hay un optimismo vital porque es un encuentro siempre con el amado y siempre desde la conciencia de la unidad de amado, amante y amor. Y entonces a toda forma de análisis, a toda forma de perspectiva crítica respecto a deficiencias o de una conciencia de que por asunción del misterio de la providencia, en cierto momento la guía adopta esta perspectiva o aquella otra, junto a toda esa diversidad que puede adoptar la forma del análisis en la multiplicidad, hay un conocimiento intuitivo, sintético de la unidad esencial del ser, que por tanto está ligado necesariamente al reconocimiento amoroso de la teofanía en cualquiera de sus formas, en cualquier tiempo. Aquí, para una psicología abierta y dinámica, hemos de considerar es lo que Ibn Arabi llama el círculo de la diversidad, en el que nos propone que necesariamente todo instante es distinto e irrepetible porque hay una infinita diversidad de los pueblos que manifiestan una infinita diversidad de los lenguajes, que reciben una infinita diversidad de mensajes orientadores bien, él no habla de infinita diversidad de los mensajes, pero todos los pueblos reciben un mensaje en su lengua adecuado al momento que están viviendo, y todo ello se debe a la incesante renovación de la teofanía nunca repetida, etc. Nos establece un círculo de la diversidad para que el corazón pueda entender cómo integrar toda diversidad en esta visión unitiva. No sería coherente su profunda visión de la unidad sin este alcance absoluto de la integración que le lleva a manifestar que él sea conocido a sí mismo como Rahim Mutlaq. O sea, él es absolutamente, incondicionadamente compasivo. Y hay que tener un yo bien centrado y bien consciente para poder afirmarse absolutamente compasivo, sin restricciones, sin límites, y con pazos con todo cuanto se presenta al lugar de conciencia que es el yo vivido en primera persona. Bien, una perspectiva complementaria con este mundo de las representaciones que estoy diciendo. Es muy importante que nos familiaricemos con la dinamicidad de este viaje hermenéutico, porque para Ibn Arabi, cuando la palabra coránica, cuando la realidad habla en primera persona, pues Ibn Arabi está en la presencia de la primera persona, sea él como primera persona, sea un interlocutor que habla en primera persona, sea lo real que se presenta en primera persona, a veces es la segunda persona, a veces es una pluralidad. Dice, porque nos, en plural majestático sería entendido normalmente, o nosotros, y entonces a veces se interpreta en árabe, aquí desde esta perspectiva ahora son los nombres divinos los que hablan interactuando con el lugar de manifestación que es en este caso el ser humano, en este tipo de interlocución. Y aquí nos introduce a una cuestión importante, a esa dinamicidad de las representaciones que podría permitir a una conciencia flexible actualizar los modos de experiencia en todas las personas. Es decir, yo no soy solo yo. Yo es una de las posibilidades gramaticales de la formulación de la conciencia en ese lugar de manifestación misterioso que en ese momento en que se presenta como yo es llamado y percibido yo. Y es verdaderamente yo, pero en otro momento es tú. Y es verdaderamente tú. Y también es él. De repente es esencialmente él, o es ausencia, o es puro. Entonces, el modo en que cada uno de nosotros, es ellos, es vosotros, y es toda la infinidad de posibles referencias que podamos concebir en los diversos lenguajes de la actualización de los modos de percepción y consciencia, pues todo eso constituye la individualidad humana misteriosa. Una manera de introducirnos a este perspectivismo es considerar al ser humano en tanto que mero lugar de manifestación. Es decir, como nos proponen otras tradiciones abrahámicas y otras tradiciones, en muchos pensadores, en cierto modo, ese yo humano individualizado con la ilusión de ser autónomo o de estar definido por una separación respecto a otras entidades o respecto a la realidad última,
es en cierto modo una entidad imaginal, es una perspectiva de la imaginación, ¿de acuerdo? En ese sentido podemos decir que es imaginario. Eso no significa que esté despojado de sentido o de realidad, significa que es una realidad imaginal, que participa en ese proceso de la gran imaginación creadora de la realidad, pero cuyos límites van adoptando la forma de la actualización del misterio. Por tanto, sí, el yo, el individuo, el nosotros, todo ello son realidades misteriosas. Ibn Arabi nos introduce a la idea de la realidad del corazón abierto, a la percepción de esta dinámica de lo real entre lo uno y lo múltiple, que nos deja perplejos. Entonces, desde una perspectiva, un ser humano es un lugar de manifestación, es decir, un lugar vacío. La imagen común es un recipiente, ¿de acuerdo? Como si fuera una vasija. Y citando a menudo a Junaid, que dijo: el color del agua es el color del recipiente, ¿verdad? El agua, simbolizando aquí esa vida del espíritu, la unidad, adopta el color del recipiente. Ahí nosotros, las infinitas individualidades que singularizan el misterio, somos ese recipiente coloreado. En la psicología del sufismo, que aquí entonces yo ya no llamo psicología sino psicosofía, podríamos también tratar la palabra logía y la psicología en este mismo sentido, pero por establecer esa idea de que no es tanto una ciencia que se pueda transmitir de modo libresco, que se pueda sistematizar, sino que es una ciencia del corazón y de la sofía y una ciencia del conocimiento directo. Entonces, esta psicosofía está íntimamente relacionada con esa percepción en virtud de la cual cada ser humano es un lugar de manifestación del principio único, del misterio, de la verdad y de la realidad. Eso confiere a cada uno la máxima dignidad. En virtud de eso, el ser humano es jalifa de Dios, es el representante de Dios en el cosmos, su pupila en el cosmos, el lugar de manifestación, el ojo a través del cual el propio Dios ve, el coartífice, el co-creador, el que reconoce, el que puede conocer a Dios porque puede integrar, puede restaurar su teomorfismo original integrando la totalidad de los nombres divinos. Por tanto, remontarse a la unidad esencial. Y hay un potencial humano que yo creo que es de una extraordinaria belleza como horizonte de la significación de nuestra experiencia humana personal. Al mismo tiempo, es una perspectiva muy integradora, porque no es que unos sean lugares de manifestación y otros no. Cada uno según su providencial predisposición y lo que le toque vivir en este mundo que se puede contemplar de diversas maneras, desde la libertad o desde el destino, en muchos grados, cada uno está manifestando de un modo único esa singularización creativa del yo divino. En ese sentido, la dignidad humana es enorme, y en ese sentido de la circularidad, el yo condicionado no se contempla en esta visión compasiva, integradora. El yo condicionado no se contempla solo como algo que hay que superar, como algo que hay que trascender, sino algo que también está permitiendo, a través de esa experiencia, de esos estadios, de ese viaje en la pluralidad de los estadios, de los grados del ser, está permitiendo conocer al uno en su multiplicidad. Y cada ser, cada lugar de manifestación está manifestando algo único. En ese sentido, hay un amor en el reconocimiento de toda alteridad, que es la contemplación del modo único en que cada uno significa la unidad. ¿De acuerdo? Bien, a ese movimiento de la conciencia en la apreciación de los otros lo podríamos llamar transjetividad, un término que propongo para que entendamos la importancia que reviste para entender este tipo de pensamiento y de psicología, comprender que quedan en suspenso las percepciones de que algo es necesariamente objeto o necesariamente sujeto o necesariamente acto, y nos encontramos en Ibn Arabi con que a veces los actos son los agentes, son los sujetos, a veces los objetos, como en este caso los lugares de manifestación, están vacíos y son lugar de manifestación de nombres, ¿vale? Y ahí hablamos del viaje transjetivo, que ya voy acabando, ¿no? Bueno, 2 minutos, ¿no?
Sí, entonces permíteme, porque hay una cosa que se me queda por explicar, que es esa psicología de los nombres, que junto con Ibn Arabi desarrollan mucho después de él los grandes autores akbaríes como Konabi y tantos otros, y que consiste en lo siguiente de una manera muy resumida. La persona que, liberada de condicionamientos que le velen severamente y le impidan ver con visión interna, la persona ya dotada de cierto grado de visión interna cordial puede contemplar esa dinámica de las cualidades que son los nombres manifestándose, y entonces se relaciona con otros seres humanos en este sentido, en esta psicosofía, en este dominio de la psicosofía, de la ciencia de los nombres. De la siguiente manera se nos hace esta propuesta técnica, y es que estos, digamos, maestros de la percepción, estos interlocutores inspirados, pues pueden ver cuál es el nombre predominante que se está manifestando en el estado más inmediato, más actual de la persona, y por tanto tienen una relación de conciencia y de interlocución con el estado de la persona en ese momento. Pero al mismo tiempo, si tienen esa visión, pueden darse cuenta de cuál es el nombre que de manera más, digamos, estable rige la condición espiritual de esa persona en lo que se llama la morada espiritual, caracterizada por una relativa mayor estabilidad en el espacio-tiempo. Entonces esa persona está coloreada por esa cualidad de un modo más permanente, y claro, entonces vamos a decir, terapeuta espiritual, haciendo ese salto, sanador de los corazones, pues se está relacionando por un lado con el estado, en la percepción del mundo cualitativo del estado, pero al mismo tiempo está considerando este otro dominio más interior para articular una relación más compleja con la orientación que a la que esta persona pueda ser receptiva. Y al mismo tiempo contempla un horizonte aún más profundo, que es lo que se llama el nombre que rige en ese tiempo, en ese momento de la teofanía, el secreto del corazón de la persona, es decir, su realidad más íntima. Entonces, nuevamente, para proponer una metodología, una clasificación, nos remite a tres modos de abordar tres niveles cualitativos en un individuo, ¿verdad? Y por tanto, cuando en interlocución con una persona con esa capacidad de visión tenemos una relación, pues esa comunicación está operando en otros tantos niveles de conciencia cualitativa, cuyo horizonte último es siempre ese referente de lo más íntimo del corazón. Bien, pues con esto quería compartir algunos elementos del pensamiento de Ibn Arabi, y tal vez para celebrar su propuesta de que asumamos la perplejidad como condición de nuestro propio conocimiento de nosotros mismos, pues apenas compartir algunas líneas de su libro Las contemplaciones de los misterios. Voy a saltar alguna parte, y tal vez ahora, con esta concepción del viaje transjetivo, de la suspensión de las categorías y de esta apertura a fluir con el modo en que cualitativamente los nombres actualizan sus efectos en nuestra conciencia cordial, pues ahora podemos leer esto de otra manera, ¿no? Y beneficiarnos de la flexibilidad que nos pide, de cómo nos hace más dúctiles. Nos dice en la contemplación de la perplejidad a la salida de la estrella de la nada: Dios me hizo contemplar la perplejidad y me dijo, vuelve, pero no encontré a dónde. Me dijo, acércate, pero no encontré a dónde. Me dijo, detente, pero no encontré a dónde. Me dijo, no te retires, y me dejó perplejo. Díjome luego estas sentencias, así, de seguido. Tú eres tú y yo soy yo. Tú eres yo y yo soy tú. Tú no eres yo y yo no soy tú. Yo no soy tú y tú eres yo. Tú no eres tú ni eres otro que tú. Y así sigue. Voy a esta en que dice, luego me dijo, y aquí acabo, en la perplejidad se pierden los que se detienen, en ella se realizan los herederos, por llegar a ella se esfuerzan los peregrinos que siguen la vía, en ella se recogen los fieles, desde ella han hablado los verídicos, la perplejidad es la misión de los enviados y la elevación a la que aspiran los profetas. Y efectivamente nos deja Ibn Arabi perplejos en esta visión transpersonal del yo, que nos
invita a permanecer receptivos, conscientes de nuestra condición de receptores y a integrar la totalidad de las creencias, porque él dice que quien tiene verdadero conocimiento esencial puede reconocer la veracidad de todas, sin exclusión, de todas las creencias. Y quien no puede, aquel cuyo corazón está en pugna con las otras creencias, es porque no tiene ese verdadero conocimiento esencial. Qué invitación a una visión tan amplia, ese corazón capaz de adoptar todas las formas, ¿cierto? Ese corazón habita la perplejidad que se cifra en el misterio por el cual el yo asume esa unión de los opuestos, esa dinámica del viaje en la multiplicidad, y al mismo tiempo se subsume y a veces se aniquila cuando es el momento de esa aniquilación en el yo divino, de manera que solo hay uno, pero luego hay ese viaje de retorno a la multiplicidad en el cual el yo asume la condición de quedar perplejo en la unión de los contrarios. Y muchas gracias. Bueno, como hemos quedado un poco perplejos, no sé si habrá muchas preguntas o tendremos tiempo para alguna. Ya decíamos una o dos, ¿no?, para los afortunados, como decías tú, Javier. Aunque después de escuchar un discurso tan rico y lleno y cargado de alusiones, ¿no?, que es como que nos lleva a un viaje por esos mundos imaginarios de Ibn Arabi, llenos de arabescos y de relaciones, es difícil, ¿no?, formular una pregunta en concreto. Pero ahí tenemos una. Hola, estaba yo aquí con el micro ya. Ah, vale. Hola. Mira, yo quería preguntarte por el papel del eneagrama dentro del sufismo, porque yo he escuchado a sufís hablar de eneagrama, otros que no lo nombran. Parece que Gurdjieff lo aprende de los sufís, lo da a conocer en Occidente el siglo pasado, pero hoy día depende de diferentes órdenes, o qué papel tiene todavía en el sufismo. Gracias. Bien, sí, es una pregunta interesante porque está muy en boga la práctica de diversas modalidades de eneagrama. Los que se han interesado por ello, todos saben que se remonta también al entorno de la enseñanza de Gurdjieff y Uspensky y todo eso, y más allá de eso no conocemos antecedentes de su uso y su práctica, yo diría que en ningún horizonte cultural. Si alguien los conoce, que lo comparta ahora o calle para siempre. Y digo eso con humor porque hay diversas lecturas más bien legendarias, yo diría que incluso míticas, simbólicas. Claro, esa distribución de en las 9 cifras conecta con la percepción que tienen los sufíes del lenguaje surianí, del lenguaje siríaco primordial, adánico, prebabilónico, esa lengua que con los 9 números ya conoce los nombres de todos los seres, en el sentido en que antes me refería a ese lenguaje, ¿no? Y que es lenguaje universal de toda proporción, de toda relación. En ese sentido, a mí el eneagrama personalmente me parece un instrumento de contemplación simbólica muy útil. No conozco ningún antecedente sufí, textual, manuscrito, ni vital, que realmente nos remita a un uso sufí tradicional del eneagrama. Algunas personas se refieren a ese origen sufí, pero lo hacen sin aportar nunca ningún referente concreto ni experiencial. En algún caso he conocido algún maestro que ha vivido, que se ha formado en las montañas de Afganistán, donde esas tierras a las cuales legendariamente se atribuye el origen del eneagrama, y que en este caso se trata de mi colega Robert Darr, que es un maestro Naqshbandi que, a pesar de ser americano, pues tiene un discipulado de afganos, etcétera, y es maestro de esa línea a pesar suyo, casi, porque no era su deseo. Bien, pero ha viajado intensamente por ahí. Yo compartía esto con él. Me decía, jamás en todo mi entrenamiento en los esoterismos de la ciencia de las letras, de los números, con los maestros sufíes de todo ese entorno supuestamente originario del eneagrama, he encontrado la más mínima transmisión, la más mínima alusión. Y hablamos de
un experto en la ciencia de las letras y de los números. De modo que yo creo que el eneagrama sigue siendo un misterio en cuanto a su origen, más allá de ese entorno de Uspensky. Dicho eso, es un símbolo poderoso, eminente, y que en cualquier clasificación que se suscita desde una conciencia de la diversidad del ser, pues no, y que nos remite, claro, esos 9, que son la totalidad de las cifras, que a su vez se pueden convertir en 99, etcétera, y que a su vez en el centro se unen en su unidad esencial, pues esa expresión simbólica que puede ser soporte de una contemplación muy valiosa, de una distribución de posibilidades del ser muy efectiva. Entonces, a mí, en tanto que símbolo a través de los números y de una serie de interacciones, me parece francamente sugerente e inspirador. Ya acabo. Creo que no tiene ningún vínculo tradicional con el sufismo, aunque en libros de sufíes modernos aparezca vinculado al llamado sello Naqshbandi o a otra serie de cosas. Eso no tiene, hasta donde yo conozco en mi investigación, ningún fundamento tradicional. Sí, así es. Sí, porque esta historia con Sheikh Abdullah Daghestani durante la Sura Yasin, ¿esto lo has escuchado? No. No tienes el micrófono. Sí, en la Tariqa Naqshbandi Haqqani no se contaba, pero yo también he indagado un poco y no he encontrado ninguna otra fuente tradicional más que narraciones orales de personas que decían que fue Sheikh Abdullah Daghestani quien le transmite directamente a Gurdjieff el símbolo del eneagrama a través de la recitación de la Sura Yasin en el Salat del Fajr. Pero claro, esto entonces él tiene como una visión que ve como 99 flores que son 99 nombres, y en una de ellas, en el centro, está como su propia alma representada por una rosa, y en el centro de la rosa está el símbolo del eneagrama, ¿no? Hay una... Pero indagando más, no he escuchado más que esta tradición que también moderna, suena, claro, que es moderna, que es Sheikh Abdullah Daghestani, que es hace nada, ¿no? Que es el maestro de Sheikh Nazim, y que también suena como algo un poco legendario o un poco floreado, ¿no? Eso... Sí. Gracias. A mí siempre me ha asombrado muchísimo la capacidad de poder decir, el poder de creación de la palabra, en este momento de la suya, Pablo Benedito, que ha desplegado esto. Entonces, es la primera vez que desde el sufismo escucho una explicación. Para mí el sufismo ha sido pues, esos cantos devocionales maravillosos, los giros, las prácticas, ¿no? Entonces, estoy ahora mismo pues, queriendo preguntar, atendiendo a la frase que me viene, y al principio era el verbo, es decir, el poder creador. Tal como lo he recibido de usted ahora, vendría a decir que todo cuanto existe, materia incluida, surge del poder, creación imaginal, de la representación, del simbolismo, hecho energía, hecho aliento, a través de eso, del aliento, y por tanto sería que toda la realidad se genera a través de la representación, el poder representación. Esta es la pregunta, si es que lo he entendido bien. Y en ese caso, si todo ese despliegue creador de conceptos, de símbolos, estoy asombrada de la riqueza, y si sería también esa culminación de la perplejidad, esa manifestación del silencio anterior a cualquier manifestación, y en ese caso, desde el sufismo, ¿cómo se contempla eso? Ahí lo dejo. Nos deja en silencio, ¿verdad?, con su planteamiento muy rico en matices. Y sí, efectivamente, cuando el visionario sufí ha vivido en esos procesos misteriosos de la extinción en la unidad y luego el retorno a la conciencia personal, y entonces procesos que ciertamente en algún otro texto aquí nos introduce a estaciones de silencio y de inefabilidad que acompañan también esta experiencia de las representaciones y del lenguaje de la manifestación. Entonces, efectivamente, está ese dominio de aquella condición primordial del ser y la manifestación, que es el silencio, y yo lo entiendo en correspondencia con el nombre divino As-Samad,
el soporte de toda manifestación, que personalmente en mi lectura identifico particularmente con el silencio, en el sentido de que contiene toda posibilidad no manifestada, pero sin ese ámbito de la posibilidad de la manifestación no hay nada más, no hay. Entonces, sí, este discurso poético de la música divina del cosmos y del ser y de nosotros mismos, en contraste con lo inconcebible, con lo inimaginable, con lo que no puede pensarse, si no es a través de esa imagen simbólica del silencio, que también es un símbolo porque desconocemos el silencio. Nunca hemos vivido el silencio, nunca lo hemos experimentado, es una intuición. Entonces, aquello inconcebible pues lo llamamos silencio y es parte de esa relación. La insistencia de Ibn Arabi aquí, cuando se encuentra con figuras teofánicas como el joven con el que se encuentra en la cava, dice, de él surgen todas las ciencias de las que ahora hablo, toda la inspiración, y habla mientras permanece en silencio. Es una realidad hablante, silente. Hay un momento en la unión de los contrarios y cuando se trasciende la dualitud en que esas oposiciones dejan de ser realmente distinciones. Hay un momento en que está muy claro para el espiritual que todos los nombres divinos son uno solo porque son sinónimos, en las que paradójicamente, y aquí la perplejidad del contemplativo, todos nosotros en cuanto nombres singulares del misterio somos uno solo, porque todos los nombres son nombres de la misma realidad. Entonces, cada expresión es una expresión plena del ser y es exacta y totalmente sinónima a cualquier otra. Y ese es un misterio que también deja perpleja a la conciencia analítica, diferenciadora, que distingue los grados en la multiplicidad, y por ello Ibn Arabi en esa visión integradora de lo esencialmente unitivo y al mismo tiempo del reconocimiento del estatuto con pleno sentido y con total amor de cada singularidad, tiene necesariamente que estar perplejo, porque es el lugar de manifestación intermedia donde justamente esos opuestos, ¿no? El uno incognoscible, el puro silencio, y su manifestación en la música de la existencia son la misma realidad. Y eso nos deja perplejos, ¿verdad? Y sí, sugería yo en algún momento que no es un misterio ese para ser resuelto, sino es un misterio para acompañarlo, para vivirlo cordialmente, para acogerlo, para dejar que toda esa creatividad incesante se refleje en el espejo esférico del corazón en todas sus formas, y ahí hay una experiencia de plenitud humana que para Ibn Arabi entonces culmina efectivamente en la perplejidad. Claro, el ser humano está perplejo cuando vuelve a la conciencia personal. Ahora, su realidad interior, que es la propia realidad divina, conociéndose a sí misma, no está perplejo, porque no es un atributo, no se dice la perplejidad de la autoconsciencia divina, pero sí se dice en el momento del retorno a la multiplicidad, cuando el hombre necesariamente en esta dimensión de la conciencia está perplejo. Y asumir esa perplejidad que es consustancial a nuestra realidad, creo que es parte de la orientación cognitiva que nos proponen. No luches no te engañes, no intentes salirte de esa perspectiva de la perplejidad, al contrario, habítala amorosamente, gozosamente, que es tu propia plenitud humana. Ahí el profeta rezaba diciendo: Señor mío, Dios mío, acrecienta mi conocimiento y mi perplejidad. Es el conocimiento asociado precisamente a la integración de esta condición humana necesaria de estar perplejos. Así que, ¿cómo nos vamos a ir de este encuentro? Sí. Bueno, pues creo que ya tenemos que dejarlo aquí para dar paso a la siguiente ponente, Ana Jimeno. Muchas gracias, Pablo. Qué pasada, qué maravilla.